Tuvo que madurar apresuradamente. En más de una ocasión se vio obligado a cruzar sus puños para defenderse o defender a su hermano. Para 1951 ingresa al Tecnológico de Monterrey. Maquio trae consigo el grado de teniente segundo y el gusto por el fútbol americano. Su peso y corpulencia le dan el puesto de tackle y su velocidad lo destina al equipo ofensivo. Él decía, yo jugué de tackle y yo abría boquetes para que otros pasaran. De ahí les inició la leyenda del Maquio, dentro de lo que es la parte esta deportiva y luego el aspecto de liderazgo estudiantil entre nosotros. Su liderazgo se confirmó al ser electo presidente de la Sociedad de Alumnos. Ya desde entonces se distingue por la facilidad con la que hace amigos. Encuentra en sus compañeros una compensación a la falta de una familia. También en el Tecnológico recibe sus primeras lecciones sobre la responsabilidad que tienen los individuos para con la sociedad. Y nos decía, bueno, ustedes van a recibir un título, un papel ahí que lo van a marcar y de seguro lo van a poner ahí en un lugar muy importante en su oficina, ¿no? Ese documento también implica una gravísima responsabilidad hacia los demás, porque la grandísima mayoría de los que van a estar con ustedes, trabajando con ustedes y entrando en contacto con ustedes, no tuvieron esta oportunidad. Entonces ustedes tienen que devolverle a la sociedad. En 1957 se titula como ingeniero agrónomo fitotecnista. Maquio prepara su regreso a Culiacán. Quiere aprovechar el auge que se vive en la agricultura de exportación y al mismo tiempo planea su matrimonio con la joven Leticia Carrillo, a quien había conocido muchos años antes en las reuniones que se organizaban durante las vacaciones de verano y con quien había tenido primero una larga amistad. Y ya cuando empezamos a hablar de matrimonio, él me dice que él quiere una familia grande. Y me dice que quiere 12 hijos. Y le digo, ay, pero que no son muchos. Entonces me dice, yo quiero que sepas desde ahorita que nosotros no vamos a tener casa hasta que yo haga las casas del campo. Primero el negocio va a funcionar y mis trabajadores van a tener casas que nosotros tener casa. Maquio emprende sus primeros negocios y, para sorpresa de muchos, decide rentar tierras antes que pedir ayuda a su padre. Cuando se inicia él no le quiere pedir nada al papá, ni le quiso pedir la firma para el crédito cuando se inicia en la siembra. Así era de orgullosito. La vida le sonreía a este próspero hombre de negocios. Su familia crecía, los negocios también. Trabajaba regido por los tiempos del campo y el que le quedaba libre lo pasaba entre la mesa de póker, los juegos con los niños y las comidas con los amigos en su casa de playa en Altata. Sin embargo, Maquio no alcanza la plena paz interior. Por ello acepta la invitación de su tío Jorge del Rincón a participar en un retiro espiritual llamado Cursillo de Cristiandad. Y se sacudió muy fuerte. Máxime que había tenido una experiencia anteriormente previa al cursillo de un mes antes donde se había peleado en una cantina y lo habían golpeado. No recuerdo el detalle de la razón, pero pues él le gustaba el pleito, ¿no? Ese cursillo fue lo que provocó que él entrara al movimiento familiar cristiano. Pues nos gustó, en realidad. Era algo muy interesante porque crecías como pareja. Se fomentaba mucho el diálogo. En el movimiento familiar cristiano, Maquio descubre y hace suyos principios esenciales de la doctrina social cristiana. El respeto a la dignidad del individuo, la búsqueda del bien común y el cumplimiento de la responsabilidad social guiarán a partir de entonces su actividad tanto en el medio empresarial como en la arena política. Esa es la doctrina, pero ¿cómo va a transformar la realidad? Aplicando esa doctrina. ¿Dónde lo aplico? Con los propios.
¿verdad? Con los prójimos, ¿no? Como dice el Evangelio. Y los prójimos, ¿por quiénes son? Mi familia, mis trabajadores. Tenía gente que aunque se iban después, ya que terminaba la temporada, regresaban con él por el buen trato que tenían. McHugh tenía, por ejemplo, todo un equipo de trabajadoras sociales en el campo, atendiendo a los trabajadores del campo. Tenía escuela ahí, tenía escuela para... El que llegaba y no sabía leer y escribir, aquí de inmediato tenía que entrar a aprender a leer y escribir. Mis hijos, uno de ellos terminó su universidad, Universidad de Occidente, pagada por él. O sea, McHugh era de la gente de que no andaba escatimando esfuerzos, ni gastos, ni dinero para que los hijos de nosotros se superaran. McHugh para nosotros, primero era un amigo, después era un patrón. En menos de 2 años, Manuel y Leticia se convirtieron en los coordinadores diocesanos del movimiento familiar cristiano. La pareja estaba verdaderamente comprometida y dispuesta a aplicar las enseñanzas allí recibidas. Fue cuando estábamos en el movimiento que nos empiezan a decir que hay que abrirnos, que el que tú te aísles o aísles a tus hijos no es la realidad, porque ellos van a salir a la calle. Y que como un paso de esos era poner a los hijos en la escuela pública. El sobrenombre que a mí me decían en la escuela era latifundio, me decían, ¿no? O sea, en relación a que lo que se decía entonces, que nosotros éramos latifundistas, llegábamos a la escuela y éramos latifundistas, pues, o sea, éramos los explotadores, éramos los ricos, los burgueses, ¿sí? Y había que ganar su espacio ahí todos los días, ¿no? Entonces, pues, a la salida había que pelearse, no había más. Al tiempo que ingresa al movimiento familiar cristiano, McHugh comienza a destacar en las organizaciones de agricultores de la región de Culiacán. Su congruencia entre el decir y el hacer le permite ganar la confianza de sus colegas, quienes lo nombran, en 1971, presidente de la Unión Nacional de Productores de Hortalizas. Con ese cargo, le toca encabezar las negociaciones para mejorar las condiciones de venta del tomate mexicano en el mercado de los Estados Unidos. A pesar de sus éxitos en el ámbito empresarial, McHugh no está satisfecho y busca ser candidato por el PRI a la presidencia municipal de Culiacán. Él mismo nunca se consideró priista, aunque por el hecho de estar afiliado a organizaciones agrícolas adheridas al PRI, lo convertían en uno de sus miembros. Por otra parte, creía que en ese entonces, solo desde dentro del sistema, todavía tenía respuestas para los problemas del país. Pero yo decía, no, Manuel inclusive, no, esa es por dentro, hay que corregirlos por dentro. Dije, no, un buen priista es incorregible. Él quiso ser presidente municipal por dedazo, dijeron que no podía ser, pusieron a otro, no fue por asamblea ni mucho menos. Alguien tan independiente como Manuel Cloutier no tenía cabida en el partido oficial. Toma entonces la decisión de concentrar su actividad política en las organizaciones empresariales y se lo comunica a su familia. Les dice, no es por aquí, por donde yo la voy a hacer. Yo me voy a dedicar a sentar las bases porque este país se democratice. Y voy a trabajar porque alguno de ustedes llegue a la presidencia de la República. Uno de los hijos, sí, el que murió, le dice, ay papá, le dice, pero ni te mortifiques ni te pongas triste. Al cabo que tú puedes ser presidente de la República. La política del presidente Luis Echeverría desestabilizó la economía nacional. El discurso populista con el que atacaba a los empresarios se materializaba en la creación de un sinfín de empresas paraestatales y en una constante amenaza de expropiación de tierras agrícolas. La violencia social culminó en septiembre de 1973, cuando un comando guerrillero asesina al empresario regiomontano Eugenio Garza Sada. Es en este contexto que Cloutier recibe la invitación para integrarse a la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. A finales del sexenio, las amenazas de expropiación crecen.
Campesinos encabezados por agentes del gobierno invaden terrenos en el valle de Culiacán. Había ya de fijo un campamento de campesinos que estaban listos para invadirle sus tierras en cuanto viniera una voz de arranque y se ponían y invadían, ¿no? Yo creo que Maquillo en el año lo invadían 3 o 4 veces en un solo año. Buscando un acuerdo, un grupo de productores agrícolas propone ceder cada uno una fracción de sus tierras para que sean repartidas entre los invasores. Maquillo se niega y desafía al gobierno. Él defendió a veces a gritos, a veces con influencias políticas, a veces ante los tribunales, defendió sus tierras y nunca dejó que le quitaran una sola hectárea de sus tierras. Manuel logra salvar su patrimonio y consolida su fama de líder combativo entre los empresarios, quienes lo reconocen, eligiéndole en 1978 presidente nacional de Coparmex. Desde ahí organiza una serie de conferencias sobre un tema que le ocupará el resto de su vida: la formación de líderes. Quizá en la parte institucional de Coparmex se hablaba de liderazgo para lograr desarrollo, pero en el caso del señor Cloutier se hablaba del progreso de la gente, de el ejemplo aterrizado en cómo todos podían prosperar. Entonces, esa parte le agregaba calor y sentimientos a la exposición. En 1981 es electo para presidir el Consejo Coordinador Empresarial. En ese cargo le toca enfrentar la debacle económica del gobierno de José López Portillo. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. Frente a la complacencia general, Maquillo levanta la voz. Pretende organizar a los banqueros para que se opongan a la medida, pero ellos prefieren callar y negociar con Miguel de la Madrid, quien tomará el poder en menos de 3 meses. Pero quizá más que el hecho mismo de que la banca pasara a manos del Estado, yo creo que lo que a muchos verdaderamente nos estremeció, nos sacudió en ese momento, fue el ver la omnipotencia del presidente. Como un hombre en un arrebato podía disponer, así literalmente, de la suerte de los 65 o 70 millones de mexicanos que éramos en ese momento. Participa entonces en una serie de reuniones de protesta conocidas como México en la Libertad. Era una protesta contra el abuso de poder, de que el presidente de la República, como un monarca que no tenía ningún control porque estatizaba la banca en un decreto unipersonal al que se adhería sin mayor discusión el Congreso de la Unión y al que la Suprema Corte sin mayor juicio también le daba su aval. Estábamos entonces frente a una decisión de carácter autoritario clarísima, a lo que ameritaba una respuesta cívica. Seguramente Manuel Cloutier ya tenía claro para ese momento que la única salida para el país era la democracia. Sin embargo, es una conversación con su hijo Manuel, el día que éste se gradúa como ingeniero, la que lo lleva a tomar la decisión final de participar en la política partidaria. Digo que le cuestionaba yo es que el México que nos estaba dejando era un México con mucho menos oportunidades de las que él había recibido. Y él me responde con un artículo en el Universal, entre otras cosas, pues me pedía disculpas por el México que me estaba dejando, pero se comprometía a seguir luchando para ver si a mis hermanos les tocaba algo mejor. Y yo siento que ahí estaba precisamente ya decidido él a participar en la política abiertamente y sobre todo de oposición al régimen. En junio de 1983, Maquillo entrega la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial y regresa a su tierra. Su familia lo espera ansiosa, creyendo que las cosas volverán a ser como antes, que lo tendrán cerca, que regresará a hacerse cargo de sus negocios y que habrá tiempo de sobra para disfrutar del mar. Pero Maquillo tiene otros planes. Pues acostumbrado a ese jaloneo, a ese ir y venir y estar en la actividad y demás, pues aquí lo resolvía muy pronto, rápido lo que tenía que hacer. Y empezó a sobrarle tiempo. Y es cuando empieza a decir, pues no, ¿yo qué voy a hacer con todo esto?
y llegué a la conclusión de que yo había venido llenando mi alforja de una serie de conocimientos y vivencias y me pregunté, ¿y ahora para qué? Maquio estaba convencido de que a través de los organismos empresariales era imposible lograr los cambios que el país requería. Sin embargo, hacer política desde la oposición implicaba riesgos no solo para él y sus negocios, sino también para su familia. Ser empresario y ser panista, era suicida, man. En ese año de 1983, el régimen resintió en las urnas el descontento de una sociedad agobiada por la crisis económica. Con las victorias de Acción Nacional en Chihuahua y en Durango, inicia una nueva etapa de la lucha por la democratización del país. Aunque estaba al tanto de estos acontecimientos, Maquio no consideraba al PAN de Sinaloa como el apoyo que necesitaba para contender contra el PRI. Y como él era un ganador, pues él sentía que los panistas éramos perdedores, ¿verdad? Después de tantos años y no ganar nada. A nosotros nos llamaban los chinchulines del PAN. Y chinchulines pues es una cosa poquita, ¿no? Son semillitas, son cositas pequeñas. Entonces los chinchulines del PAN, o sea, los poca cosa del PAN, como que no sabíamos estar a la altura de lo que requería México en aquel tiempo. Lo que siento yo que Manuel, al ser muy desesperado, no tenía la paciencia para esperar la brega de eternidades de don Manuel Gómez Morín, ¿verdad? No, él no comulgaba con las eternidades. Vámonos actuando. En 1983, el candidato del PAN a la alcaldía de Culiacán era Jorge del Rincón, quien realiza una campaña de gran impacto a la que Maquio se suma abiertamente. Mexicano. Y mi pecado consistió en haber razonado mi voto a favor del licenciado Jorge del Rincón. El día de la elección, los resultados que llegan al cuartel panista apuntan a una victoria que parece inobjetable. Y entonces sí, ya me felicita y dice, te felicito, compadre, dice, porque ya lo hiciste. Está ganada la elección. Y le dije, no te creas. Y estábamos en eso cuando nos llega el aviso, que habían descubierto un laboratorio de alquimia electoral o cueva de mapaches en la sección 53 del CENTE. En ese momento, ya que los descubrimos que se vieron unas gentes de la puerta, me bajé yo y le dije a mis hijas, vamos a gritar, a hacer que los vecinos salgan para denunciar esto. De nada valieron las denuncias. El fraude se impuso y Maquio aprendió algunas lecciones valiosas. Ahí se dio cuenta Maquio de la impotencia del PAN, de la impotencia de los miembros del PAN, y que los chinchulines éramos chinchulines no porque nosotros quisiéramos ser chinchulines, porque el sistema no nos dejaba crecer tampoco. Un panista puro o un panista lo motivaba más el decir, bueno, estos cometen el fraude, hay que combatir el fraude, hay que... no, Maquio lo que vio fue lo práctico. A estos se les puede ganar. Después de estos acontecimientos de Culiacán, decide ingresar al PAN. Y recuerdo, me habló por teléfono para pedirme la declaración de principios de todos los partidos, porque quería tener la seguridad de que el paso que iba a dar pues iba en congruencia con lo que él pensaba y con lo que él creía. Estudié los documentos doctrinarios de todos los partidos mexicanos y me decidí por Acción Nacional. Y la verdad es que Cloutier se convirtió primero en panista, se afilió y se hizo militante, ¿no? Y lo que hizo fue aportar lo que sabía, era un tacle político, era un hombre que estaba rompiendo las líneas, ¿no? Es hasta noviembre de 1984 cuando Maquio se presenta públicamente como panista. Ya desde entonces tenía en mente buscar la gubernatura en las elecciones programadas para octubre de 1986. Él nos cita a los panistas más connotados de aquí en el barco para decirnos que él quisiera que definiéramos quién debía ser el candidato